con Dionisio Gutiérrez. Los pueblos del mundo, a través de su historia, han construido su cultura, su personalidad, su estado y su destino. Algunos han triunfado, otros están luchando y muchos hasta hoy son una completa decepción. La geografía tiene bien definidas las regiones del mundo habitadas por los países ricos y los países pobres, por los países con gobiernos que funcionan y ciertamente por los países con estados inoperantes, incapaces o fracasados. Cuando nos preguntamos por qué hay países que no logran alcanzar un grado de desarrollo respetable y suficiente para todos sus ciudadanos, incluso teniendo más recursos y razones que otros que sí lo han logrado, solo podemos llegar a conclusiones tristes y vergonzosas como falta de liderazgo, ausencia de capacidad, escasez de voluntad y poca dignidad. Esa trampa permanente en que viven los países que no funcionan se manifiesta con el necio ejercicio de atacar siempre los efectos de los problemas y decadencias, olvidando sus causas. Y así nos la pasamos inventando soluciones que no solo no resuelven, sino frustran y desencantan. Por eso, la reforma política del Estado de Guatemala es una obligación impostergable. La refundación de las instituciones garantes de la seguridad y la justicia deben ser un compromiso de Estado de urgencia nacional. La dirigencia de todos los sectores de la sociedad deben hacer y promover las soluciones que nuestro país necesita de verdad y no engañarnos con lo que alivia coyunturas y presiones de momento. Debemos corregir la estructura más allá de la forma. Debemos, por orgullo y decencia, demostrar al mundo que somos un pueblo civilizado y capaz de enfrentar nuestro destino con responsabilidad y capacidad. Y por eso, ganarnos el derecho a ser una nación respetada y positiva para el concierto de naciones que se esfuerzan por construir un mundo mejor para todos. Solo el 2% de los crímenes son resueltos por el Ministerio Público. 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes sitúan a Guatemala en el 5º lugar en la tasa de homicidios en el continente americano. En el Petén hay 324 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cali, en Colombia, considerada una de las ciudades más violentas del mundo, tiene 91 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En un reciente estudio de opinión de Acción Ciudadana, el 63% de los encuestados consideraba imposible que en Guatemala se terminara con la corrupción. Las leyes relacionadas con la seguridad y justicia han tardado años en aprobarse por el Congreso y pareciera que son los propios políticos los menos interesados en fortalecer las instituciones guatemaltecas y combatir el crimen organizado. La realidad de los recientes crímenes supera cualquier expectativa sobre el grado de impunidad y enquistación de las bandas delincuenciales en las estructuras del Estado. Está claro que el gobierno y sus fuerzas de seguridad no solo no son capaces de resolver la grave crisis de seguridad que se vive en el país, sino que además son parte del problema. Para apoyar al Estado de Guatemala, a desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que operan con impunidad en el país, el gobierno en diciembre pasado suscribió un convenio con las Naciones Unidas con el fin de crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso. La CICIG, costeada por la comunidad internacional, será un órgano autónomo con el mandato específico de apoyar al sistema de justicia en la investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Contará con poderes específicos para acceder a cualquier información del Estado y sus investigadores tendrán inmunidad diplomática. Esta es una de las facetas que ha sido más criticada de este nuevo organismo, ya que choca con los mandatos constitucionales y las bases del Estado democrático de derecho. Para hablar sobre las implicaciones de la CICIG, hoy en Libre Encuentro, junto a Dionisio Gutiérrez, contamos con la presencia del Comisionado para los Derechos Humanos que promueve esta comisión, así como diferentes analistas expertos en derecho y en institucionalidad del Estado. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y notario, vicepresidente del periódico.
Nos acompaña también el licenciado Frank Larruel, presidente de COPREDE, Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos. Está con nosotros el licenciado Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, y el doctor en Derecho José Luis González Dubón, catedrático universitario y es vicepresidente de la Asociación Pro Reforma. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. El tema de hoy es CICIG y voy a plantear brevemente el tema de discusión. Da la impresión que en Guatemala seguimos atacando todos los efectos y las consecuencias que tiene el desastre de Estado que hemos ido construyendo, y esto se aplica casi a toda Latinoamérica. Y entonces pues nos inventamos leyes de población y desarrollo, temas como el CICIG y tantas otras cosas que son esfuerzos que presentan objetivos muy nobles, que son esfuerzos que obviamente conllevarán recursos, y la pregunta seguirá siendo por mucho tiempo si realmente resuelven el problema. Y eso habrá que discutirlo. El problema de justicia que tenemos en Guatemala, la ineptitud e ineficiencia que hemos visto en las fuerzas de seguridad de nuestro país, pues es más que evidente y además lamentable lo que pasa en ellas. Y bueno, de ahí pues salen estos inventos como CICIG que tienen estos objetivos, y hay gente que se opone y hay gente que está de acuerdo. Sí hemos visto que la comunidad internacional, obviamente el gobierno y algunos sectores lo apoyan, y hay grupos que se oponen. Licenciado Larruel, hay un planteamiento que se hizo público tratando de explicar qué es la CICIG, y en la conclusión ustedes dicen que esta iniciativa se enmarca dentro del actual momento de definición histórica, y luego dicen que quienes se opongan a la CICIG se convertirán en cómplices de la impunidad, y quienes tengan el valor de apoyarla serán reconocidos como defensores de un verdadero Estado de Derecho. ¿Una afirmación como esa no descalifica realmente el esfuerzo que se quiere hacer con CICIG? No, lo que pasa, Dionisio, es que esta iniciativa ha pasado por varias fases. Hay que recordar que la primera iniciativa se llamó CICIAX, fue una iniciativa muy consultada, dialogada, fue durante el gobierno anterior, dicho sea de paso, lo trabajó la sociedad civil con el Procurador de Derechos Humanos, se presentó al gobierno, el gobierno lo negoció con Naciones Unidas, lo envió al Congreso y en el Congreso se detuvo. El presidente Berchel lo envía en consulta a la Corte de Constitucionalidad, y efectivamente la Corte da una opinión consultiva, haciendo ver algunas inconstitucionalidades, en particular referidas al proceso penal, porque en ese tiempo a la CICIAX, en esa visión original, se le daba casi las potestades de ser una fiscalía autónoma del Ministerio Público, lo cual en nuestro sistema legal no puede ser, y estoy totalmente de acuerdo. El año pasado el vicepresidente Stein decide retomar la iniciativa, tomar la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad y consultar a todos los sectores. Y nosotros desde COPREDE colaboramos con él en este esfuerzo, redactando de nuevo la propuesta. Debo decir que se consultó con muchos ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con constitucionalistas, con personas, digamos, que manejan el tema, con instituciones, y se redactó una versión nueva que para nosotros corregía lo que eran básicamente las dos inconstitucionalidades que tenía la propuesta. ¿Y la Corte de Constitucionalidad ya opinó sobre la nueva versión? En este momento se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, enviada por el Congreso de la República, por la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la diputada Suri Ríos, y esperamos que esta Corte se pronuncie. Nosotros creemos que no era necesario. Pero el FRG ya se pronunció en contra de CICIG. Tengo entendido, el único partido que lo ha hecho, según el vicepresidente informó a los medios de comunicación, él recorrió todas las bancadas, las diferentes bancadas una a una fueron diciendo que estaban totalmente a favor, porque primero se había consultado la versión antes de ir a firmar a Naciones Unidas. Esto se sometió a consulta a todas las bancadas. De hecho, yo vi los informes, el PAN presentó un trabajo por escrito, el Procurador de Derechos Humanos presentó, el Fiscal General presentó un trabajo por escrito. Todos los trabajos que se presentaron fueron incorporados a esta versión de la CICIG. Y ahora, pues, se supone que en esta última consulta el vicepresidente logró el acuerdo de todos los partidos. Algunos dijeron, por ejemplo, Maíz URNG dijo que les parecía muy débil la CICIG, que quisieran algo más fuerte, pero que de todo modo la apoyaban. Entonces varios partidos relativizaron su apoyo, pero quedó claro que lo apoyaban, a excepción del FRG. Doctor González Dubón, la expresión de COPREDE sobre los que se opongan a CICIG se convertirán en cómplices de la impunidad. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo creo que ninguna persona seria puede darle importancia a eso, porque se ve a la legua que son declaraciones irresponsables, falaces, infamatorias,
y sobre todo atentatorias contra el derecho a la libre expresión del pensamiento. Pretender descalificar a priori a quien critique lo que hace una persona, por muy bien hecho que esté, realmente son pocos los calificativos denostativos que no pudieran ponérsele. ¿Usted está a favor o en contra de la CICIG? Estoy en contra de la CICIG y estoy en contra con razonamientos constitucionales muy precisos. Me he tomado el trabajo de estudiarlo y de confrontarlo con el texto constitucional y particularmente con la estructura de un Estado de Derecho, y para mí es manifiestamente inconstitucional. Sería interesante que podamos en este programa plantear los beneficios que ven quienes promueven el concepto de CICIG y explicar en una forma simple para nuestra audiencia amigable esto, y luego obviamente las opiniones y argumentos que hay en contra. ¿Por qué se opone, doctor, a la CICIG? Miren, esta es una institución a la que se le está delegando ejercicio de poder, ejercicio de función pública y a la vez quitándole la responsabilidad civil, penal y administrativa que está implicada en el ejercicio del poder y la función pública. El objeto de una constitución es limitar el ejercicio del poder. Si no hubiera límite al ejercicio del poder, no tendría razón de ser una constitución y no tendría razón de ser un Estado de Derecho. Por otro lado, la Constitución dice que el poder está delegado en los 3 organismos del Estado, que la función pública es indelegable y que, por otro lado, no se puede ejercer sin prestar juramento de fidelidad a la Constitución. Todas estas disposiciones están siendo violadas con la naturaleza y funciones de la CICIG. Es decir, la propia naturaleza y funciones de determinar y meterse a investigar la delincuencia, organizada o no, corresponde únicamente a los organismos del Estado que están facultados para ello. Ahora, y todos estamos de acuerdo que hay que combatir el crimen organizado o desorganizado y cualquier asociación delictiva, tenemos que combatirla. Pero tenemos que combatirla dentro del derecho, porque ahora, no se puede construir un Estado de Derecho fuera del derecho. El problema es que ante una realidad tan dramática y evidente como la incapacidad que ha tenido el Estado para resolver todo lo que usted acaba de decir, pues se buscan este tipo de soluciones. Y yo preguntaría, la impresión que hay es de que se van a instalar en Guatemala pues un grupo de jueces como un organismo judicial paralelo, un ente investigador paralelo a lo que hay y eventualmente un sistema de seguridad paralelo al que ya tenemos. ¿Qué es la CICIG entonces? ¿Cómo lo entiende la gente? Así es, aquí hay una versión equivocada, digamos, ¿no? Un país derrotado militarmente es un país al que se le puede establecer un tribunal creado internacionalmente o se le puede establecer una fiscalía. Eso fue el caso de Bosnia, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, o el caso de Ruanda. Es decir, esos son casos de intervención, incluso intervención militar de Naciones Unidas o incluso de otros países. Este no es el caso que estamos hablando acá, no tiene nada que ver. Aquí se está respetando la institucionalidad del Estado guatemalteco. La CICIG entrará en apoyo del Ministerio Público, el órgano responsable de investigar el delito y a los potenciales culpables de un delito es el Ministerio Público. La CICIG no usurpa ninguna función de ningún organismo de Estado. Ahora, el Estado sí puede, como Estado, pedir la colaboración técnica. Por ejemplo, yo le preguntaría al doctor González Dubón si la presencia del FBI en estos momentos en Guatemala o de la policía salvadoreña investigando el crimen contra los parlamentarios salvadoreños es inconstitucional y es ilegal y él protestaría para que los retiren del país. Se lo voy a contestar de una vez. Por supuesto que no es ilegal, pero lo que usted dice, señor Larrey, es que la CICIG no dice lo que sí dice. Y se lo voy a leer. El artículo 1, subnumeral 1, literal A, le da a la CICIG las facultades de determinar, ese es el verbo que utiliza, la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, forma de operar, fuentes de financiamiento, vinculación con entidades o agentes del Estado. Todo eso no puede ejercerse, esa determinación, sino ejerciendo función pública. ¿Cómo puede decir usted que no está ejerciendo función pública cuando lo que describe aquí es precisamente ejercicio de función pública? Para la colaboración del FBI o de la DEA que ha estado colaborando aquí, no se necesita ningún convenio especial. ¿Cómo no? Si eso solo fuera. Pero eso llega todavía mucho más
mucho más lejos, porque hay otras funciones, como por ejemplo, dice que la CICIG actuará con absoluta independencia en el desempeño de su mandato, les da toda serie de inmunidades, no pueden ser perseguidos ni civil, ni penal, ni administrativamente, hagan lo que hagan. Por otro lado, dice que va a recabar, evaluar, sistematizar información suministrada por cualquier persona. Eso es ejercer función pública y eso es investigación que corresponde al Ministerio Público, que es indelegable. No, pero no le corresponde solo al Ministerio, le corresponde al Ministerio Público en cuanto a un delito. La CICIG es un órgano de investigación, de acuerdo, y es un órgano de investigación con una función delegada por el Estado de Guatemala cuando este convenio sea ratificado por el Congreso de la República. Y por supuesto que es una función pública. Pero no solo el Ministerio Público investiga, el Congreso puede crear comisiones de investigación, puede crear fiscalización de procesos, la SAT investiga en el tema financiero, la Superintendencia de Bancos debería de investigar en el tema bancario. El Estado de Guatemala delega la investigación a diferentes órganos, la penal al Ministerio Público, que es potestad solo del Ministerio Público, pero pueden haber otras fórmulas de investigación delegadas por el Estado, dentro de la estructura del Estado y en forma legal, y en este caso la CICIG es un convenio. Y a mí me sorprende que no le preocupa que hasta el FBI, por ejemplo, que le parece absolutamente factible, y yo también lo apoyo que esté ahí, porque demuestra la debilidad de nuestros órganos de investigación, pero si se plantea una CICIG que va a cumplir la misma función, internacionales que vienen a investigar cuerpos ilegales, el movimiento financiero que tienen, los vínculos, y eso sí le asusta a mucha gente, ¿por qué? Sí, Tal vez sería bueno que el licenciado Fuentes nos comente cómo interpreta usted, licenciado, en la práctica, cómo funcionaría un proyecto como CICIG. O sea, van a venir aquí grupo de especialistas, investigadores, jueces, a hacer ese trabajo que están definiendo en el convenio propuesto. Sí, lo que sucede, Dionisio, es que verdaderamente estamos enfrentando una debilidad total del sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Tenemos un problema muy serio de limitaciones en inversión en seguridad y justicia en Guatemala. Es dramático, por ejemplo, la falencia en materia de investigación criminal. Guatemala cuenta solamente con 300 investigadores, de los cuales 100 son administrativos, solo tiene 200, El Salvador tiene 2.000 investigadores profesionales, Costa Rica tiene 5.000 investigadores profesionales. Nosotros tenemos un cuello de botella bastante serio en lo que es investigación criminal. Usted dice que mientras se resuelve el cuello de botella y que lleguemos a tener unas fuerzas de seguridad profesionales, efectivas, un sistema de justicia que haga lo que tiene que hacer, algo como CICIG es un puente, es un esfuerzo temporal y paralelo. De hecho, esa, digamos, además el crimen organizado es incrustado en el aparato del Estado. O sea, tenemos una serie de problemas seriosísimos, ¿verdad?, que estamos enfrentando. Entonces, yo sí creo que debemos apelar a la cooperación internacional. El caso, por ejemplo, del FBI en una presencia inmediata para tratar de esclarecer un crimen de alto impacto, pues indudablemente es importante. Pero creo que debemos de buscar una cooperación internacional un poquito más sistematizada, un poquito más permanente, y no solo llamarlos para un caso específico, sino que buscar un poco, digamos, mecanismos un poco más permanentes que estén, digamos, tratando de cooperar y de apoyar al Ministerio Público, porque el problema que tenía la CICIACS anteriormente, y lo dijo la Corte de Constitucionalidad, es que fue rechazado por la Corte. Exacto, menoscababa verdaderamente la función del Ministerio Público. Entiendo que en este proyecto intervino incluso el Ministerio Público y gente de las distintas instituciones del Estado, con el ánimo de que en realidad solo fuera un apoyo, ¿verdad?, una cooperación, un refuerzo, digamos, a la actividad propiamente de tenemos que ir a publicidad, y cuando regresemos entramos a tratar de aclarar un poco cómo funciona en la práctica CICIG, para que la gente entienda de verdad cuál es el proyecto. Volvemos en un momento. Bienvenidos al Libre Encuentro y CICIG. Licenciado Trujillo, usted ha sido un excelente testigo y espectador de la Guatemala de estos tiempos desde que llegó a Guatemala, y como
pues alguien que tiene mucha experiencia en el tema internacional. Cuéntenos cómo ve este proyecto de CICIG, en qué otros países ha visto funcionar esto y qué resultados ha dado. Bueno, yo me voy a remitir a datos históricos. Desde que se instaura la misión de Naciones Unidas, ya hay elementos que están apoyando al gobierno en presidios, en justicia, en investigación. Esto no es nuevo. O sea, la CICIG que están queriendo apoyar no es nuevo. Aquí ha habido siempre elementos que trabajaron en Naciones Unidas en el área de fortalecimiento del poder civil que coadyuvaban a que las instituciones del Estado se fortalecieran e investigaran. Los resultados dicen que desde el 96 ahora, yo me he permitido hacer un estudio de 10 índices, no hemos mejorado en ninguno. En el año 95 nuestro índice de libertad económica era 59, ahora es 61. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de libertad política no hemos pasado de ser parcialmente libres en el concepto que se maneja en el mundo. La corrupción, éramos el país 65 en el 2001, somos el 111 en el 2006. Y durante todo este tiempo ha habido ayuda internacional. Y esos expertos han estado en el Ministerio Público, han estado en el sistema judicial, han estado en instituciones. Entonces, si llevamos 10 años con ayuda internacional exactamente igual, aunque con otro nombre, ¿por qué no salimos de ese atolladero? Mi impresión es que estamos dejando en manos de los demás los que tenemos que hacer nosotros. Y por eso es mi oposición al CICIG. Yo creo que la CICIG es un elemento que viene, es una buena voluntad, no lo voy a discutir, que viene a incidir en lo coyuntural, pero no en lo estratégico. Lo estratégico es que nos tenemos que arreglar a 20 años, hacer un Estado de Derecho, como decían todos los contertulios. Y hacer un Estado de Derecho pasa por cambiar. Decía el licenciado de Starac muy acertadamente, tenemos 300 investigadores, ¿no nos hace falta la CICIG para tener 3.000? ¿Quién va a venir a decirnos que nos hace falta más? Si ya lo sabemos, si hay informes de Minugua hasta la saciedad que nos dicen lo que tenemos que cambiar, que nos dice lo que tenemos, hacia dónde tenemos que evolucionar. ¿Sabe qué ocurre? Que no incidimos en el sistema, queremos cambiar con personas internacionales. Y permítame que aquí haya un paréntesis, que no entiende la realidad guatemalteca. Aquí se vino hace 10 años, y yo trabajé en ese tema, en la ley de armas y municiones. Ahí se sigue sin aprobar. ¿Sabe por qué? Porque es imposible, y lo voy a decir en mayúsculas, es imposible que un nórdico o un centroeuropeo venga a discutir una ley de armas y municiones cuando en su mente el ver una pistola le aterra, porque no la ha visto nunca. Y aquí los niños la ven todos los días. No hay una consonancia, y eso a mí me da miedo, entre la realidad del que viene a analizar el país y la propia realidad del país. Y seguimos esperando que los demás nos arreglen nuestros problemas. Yo quisiera diferenciar dos cosas. Estoy de acuerdo que hemos tenido la presencia de asesores, tanto de Naciones Unidas como de otros organismos, del mismo FBI, ha estado Scotland Yard de Inglaterra, la Policía Montada de Canadá, ha apoyado al Ministerio Público. Pero no le podemos echar la culpa del fallo de nuestro sistema de justicia y del fallo de investigación. Es decir, efectivamente lo que no ha habido es voluntad política, ni se ha puesto el presupuesto necesario. La razón por la que no hay 3.000 investigadores es porque no hay el presupuesto para hacerlo. ¿Por qué tenemos 22.000 policías y hay 120.000 policías privados? Es decir, implica presupuesto. Andrés Compas, el delegado de la alta comisionada, lo dijo en su primer informe de Guatemala que presentó la alta comisionada, que el problema de Guatemala es un problema presupuestario, un problema fiscal, y que Guatemala aumentaba la base tributaria o no iba a poder sostener los servicios de seguridad y de justicia como básicos para cualquier país. Ese es el tema. Ahora, esto no quita la urgencia de tener una CICIG. El hecho de que esté el FBI y la policía salvadoreña, dicho sea de paso, que está acá investigando, porque imagínense, el asesinato de los salvadoreños, de los parlamentarios, se realiza por miembros del DINC, por el director de investigaciones del crimen organizado del DINC. ¿Cuál es la confianza? La sensación del pueblo de Guatemala es en quién puede confiar en este momento para hacer investigaciones de esa naturaleza. Pero esa realidad lo que indica, licenciado Larrué, es la terrible incapacidad que tuvo el actual gobierno, primero en darse cuenta de la cantidad de mafiosos que los rodeaban y muy de cerca, sentándose en la mesa con ellos. Segundo, el presupuesto de todos modos se lo estaban gastando en pagarle a esos criminales para que fueran los que dirigían estas fuerzas de seguridad. En todo caso, usando el mismo presupuesto, podrían haber contratado gente más decente y más capaz para resolver los problemas de seguridad. Totalmente de acuerdo, y creo que la única solución... Ahí hay una contradicción. No, ninguna contradicción, estamos de acuerdo. La única solución que tiene Guatemala es una reestructuración completísima de la Policía Nacional Civil, porque si no, no salimos adelante. Pero esa reestructuración y ese cambio
de rumbo que queremos en la investigación, implica el buscar el apoyo. Si el buscar la asesoría no es equivocado, si Ahora, cuando uno está débil, uno busca un médico porque sabe de medicina y uno no. Entonces, si uno busca expertos internacionales, porque a nivel interno, perdonen, el sistema está colapsando. Pero la impresión que da es que aquí estamos buscando un abogado para resolver un problema que es clínico o médico. O sea, el tema de CICIG. ¿Por qué no? Es un órgano de investigación. Los expertos que serían puestos serían expertos en investigación. El ejemplo que ponía Pero ¿cómo resuelve eso el que estructuremos de verdad nuestra propia no lo resuelve, es que yo nuestro propio sistema de justicia? No lo resuelve. Esto es un paso adelante. El desafío para fortalecer nuestro sistema de justicia, comparto con el doctor, es estratégico, es nuestro verdadero desafío a largo plazo. Tenemos que fortalecer nuestro sistema de seguridad ciudadana y nuestro sistema de justicia. Incluso se ha hablado mucho de la creación del órgano de inteligencia civil para poder investigar el crimen organizado. De acuerdo, ese es el desafío. Y tenemos 10 años de la paz y no se ha hecho, es cierto, ha habido una negligencia histórica. Tenemos el desafío. Pero para empezar y para echar a andar en este momento también hay que desafiar los poderes, porque quien amenaza hoy y quien asesina a parlamentarios salvadoreños son aparatos clandestinos. Esta policía es un aparato clandestino. Solamente dos cosas. Una, la policía española fue la que entrenó a El Salvador y a Guatemala. Allí triunfó con menor presupuesto, porque usted habla del presupuesto allí, pero el presupuesto de Salvador es menor. Triunfó con menor presupuesto, aquí no. Los funcionarios de Naciones Unidas se quedaron como parte de entrenadores de la Academia de Policía nuestra. Tampoco funcionó, ya tuvimos asesores. No es un tema de asesores, es lo que yo pretendo decir. ¿El asesoramiento es bueno? Claro que es bueno, todo el mundo se llena de asesores. El punto está en que ya no necesitamos más asesores, lo que necesitamos es cambiar nosotros. Y lo tercero importante, que no nos hemos dado cuenta, es que los acuerdos de paz destruyen la institucionalidad de la seguridad sin incidir en las estructuras. Desarman a un ejército, lo reducen, y luego el actual gobierno lo reduce más al principio, que está encargado constitucionalmente, guste o no, de la seguridad interna y externa. Esa reducción de este gobierno y esa reducción de los acuerdos de paz, sin cambiar el mandato constitucional, lo único que ha hecho ha sido reducir los medios sin cambiar la forma. Por eso seguimos fijándonos en la forma. Y lo que hay que cambiar es la institución, lo que hay que cambiar es la institucionalidad, las instituciones. El sistema colapsó, como usted dijo. No podemos seguir trayendo formas. Hay que pensar con visión estratégica. A lo mejor hay que irse a una reforma de nosotros mismos. Pero ningún asesor más nos va a decir ya, si ya está todo dicho. Doctor González, ¿qué de malo le puede dar a Guatemala si termina siendo aprobado el proyecto? ¿Qué es lo negativo? Mire, no se puede construir un Estado de Derecho fuera del derecho, violando el derecho. No se puede. La función pública es indelegable, de acuerdo con la Constitución, y quienes la ejercen son responsables civil, penal y criminalmente. El estatus de protección diplomática que se les está otorgando al comisionado y al personal de la CICIG está para personas de personal diplomático que no vienen a ejercer función pública, sino cuya función es representar a esos países y no inmiscuirse dentro de la política interna. Por eso es que se les dan esas prerrogativas. Pero darle, por ejemplo, inmunidad de arresto, de detención personal, inmunidad de equipaje, inmunidad de acción judicial, civil, penal, administrativa. Promover impunidad. Eso es darle impunidad a quienes van a estar ejerciendo función pública. Eso es totalmente inconstitucional. Las personas que ejercen función pública no solo tienen limitado el ejercicio de ese poder, cosa que no ocurre con la CICIG, sino que además son responsables ante todos nosotros de cada una cosa que haga. Por otro lado, no se puede fortalecer las instituciones debilitándolas. Es decir, que una entidad internacional asuma las funciones que corresponden a las instituciones en Guatemala, no solo es debilitarlas, hacerlas de lado, sino que por otro lado no estamos fortaleciendo para nada el sistema. Si hay conciencia de que lo más importante en un Estado de Derecho es la seguridad y la justicia, eso se debe reflejar primero en la jerarquía de objetivos que tiene un gobierno, segundo en el presupuesto asignado y tercero en encargarle a personas capaces de combatir el crimen que dirigen estas instituciones. El que no sea capaz que renuncie. El problema que veo es que yo creo que no estamos totalmente diferenciados o estamos o digamos encontrados.
creo que indudablemente el tema de la cooperación internacional es eminentemente coyuntural, como bien lo señalaba Pedro, y eso no va a suplir el problema estructural. Ahora, la situación que estamos enfrentando es gravísima. O sea, estamos ante un Estado totalmente colapsado. Necesitamos, obviamente, entrarle a temas de reforma constitucional, reformas legislativas de fondo, hay que implementar leyes, etcétera, pero también necesitamos de apoyos importantes de parte de la comunidad internacional. Yo siento verdaderamente que, como estamos en este momento, no salimos solos, pero estamos copados verdaderamente por el crimen organizado, estamos copados por estructuras clandestinas que están funcionando impunemente en todo el país. Necesitamos hacerle frente a eso hoy, no dentro de 10 años. Hoy le tenemos que hacer frente a esa situación. Entonces, yo creo que tenemos que agenciarnos de todo el instrumental que sea necesario para poderle hacer frente hoy a esa situación. Uno de los señalamientos muy importantes, licenciado Larrué, que hay, es que pasan cosas terribles en Guatemala en aspectos de seguridad y crimen organizado, entonces rescatamos otra vez proyecto como CICIG. Sin embargo, en los 3 años del actual gobierno, un proyecto tan importante como la reforma política, la reforma institucional, todos los cambios legislativos para hacer los cambios que el país necesita, pues quedaron engavetados por ahí en diferentes escritorios. Entonces ahora se habla de CICIG, cuando en todo caso, si se fuera a hablar de un apoyo temporal de la comunidad internacional porque estamos asfixiados, como dice el licenciado Fuentes, en todo caso sería esperanzador estar escuchando esa propuesta en paralelo y al mismo tiempo que se estuvieran presentando las reformas constitucionales que el país necesita, pero ese tema se quedó en el olvido. Yo comparto esa visión y creo, lo decía el doctor, yo creo que aquí hay necesariamente un tema fundamental que es el de voluntad política y ese está por encima de todo. Nadie ha dicho que el pedir apoyo internacional o colaboración suple la voluntad política. En la ley de armas y municiones que decía, el problema no es que haya sido diseñada, no sé ni quién la diseñó y no sé si fue un sueco o un noruego el que la diseñó, pero ese no es el problema es que no hubo la voluntad política porque hay negocios atrás de las armas y municiones. La ley de crimen organizado tardó 3 o 4 años en salir, la ley del sistema penitenciario tardó lo mismo, gracias a Dios ya salieron, pero tardaron 4 años en salir. Todavía tenemos leyes que no salen, como la de adopciones internacionales. Entonces, yo sí creo que nos tenemos que poner muy serios en este momento, comparto con el licenciado Fuentes, la crisis del país es hoy más profunda que nunca y el crimen organizado avanza. Entonces, por ejemplo, hay preocupación de que venga un órgano asesor que no suple ninguna función del Estado porque no va a suplir, va a fortalecer al Ministerio Público, que va a ser su ente más cercano. No suple ninguna, pero colabora y coadyuva. Hay preocupación con eso porque vienen de Naciones Unidas. Y la Organización Mundial de la Salud, que es de Naciones Unidas, está en Guatemala y asesora planes de salud. Y no le podemos echar la culpa de las epidemias o de la crisis que hay en el sistema hospitalario. Y otros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, querrámoslo o no, no nos parecen sus decisiones, pero aquí están y gozan de la inmunidad diplomática. La inmunidad no es lo mismo que impunidad, porque impunidad gozan los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos. Por ejemplo, a mí no me preocuparía que vengan 5 miembros, que es probablemente lo que tenga la CICIG, comisionados de la CICIG, para coadyuvar a las investigaciones. Me preocupa más quién pagó el asesinato de los parlamentarios salvadoreños. ¿Por qué nadie se pregunta eso? ¿De dónde vino? Porque este no fue el DIN que decidió matar a 3 salvadoreños por equivocación. Este fue un acto pagado. Y después, ¿quién pagó el asesinato de los 4 policías detenidos? Esa es impunidad. Y yo no miro que nadie se escandalice de eso. ¿Dónde están esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos? ¿Dónde está la capacidad de nuestra investigación interna? ¿Por qué no traer asesores si de todos modos ya está el FBI acá y la policía salvadoreña también investigando? Sí, hay 2 cosas. Primero, no son cuerpos ilegales, si son cuerpos legales, es la misma policía la que está asesinando, por Dios santo. Son aparatos clandestinos que van al interior de los cuerpos legales y probablemente miren, de otros cuerpos de Estado. Ha sido un secreto a voces en Guatemala y como tal los funcionarios tienen que saberlo, que el EXIC y ahora DINC había estado haciendo ejecuciones extrajudiciales de delincuentes. Está documentado por el licenciado Morales en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eso no es ningún secreto, lo ha sabido el gobierno. ¿Por qué no lo ha combatido? ¿Por qué ha mantenido a estas gentes ahí? Mire, tenemos que acabar con la delincuencia, como decía, organizada y no organizada. Tenemos que acabar con la delincuencia porque no podemos nosotros salir adelante si no terminamos con la delincuencia. Pero hagámoslo dentro del marco de ese pacto de convivencia que se llama Constitución Política de la República. No deleguemos lo que es indelegable.
que los funcionarios de los organismos encargados de la seguridad asuman la responsabilidad que les corresponde. La asesoría, bienvenida la que sea, pero no un ente que puede venir a hacer aquí lo que le da la gana sin ninguna responsabilidad. Vamos para a ver más que despacio viene lo cómo que dé la funciona gana. eso. Si no, El no documento está- lo dice. No lo dice, esa es una Bueno, yo se lo acabo de leer. Algo muy cortito, lo que decía el señor Larrué. Tenemos que averiguar quiénes han asesinado a los que han asesinado. Bueno, para eso están las instituciones nuestras. Es que no son capaces. Entonces entra usted en la dinámica que dice el doctor Dubón. Entonces tiene que venir alguien a que investigue eso y sobrepase los límites de capacidad de investigación interna, con lo cual se violan mandatos constitucionales. No se Y mi violan pregunta mandatos, es, no, porque ¿cómo que no somos capaces? Claro que somos capaces. Tenemos 300 investigadores, pongamos 3.000. El esfuerzo que se está haciendo, un esfuerzo brutal en que se apruebe la CICIG, ese esfuerzo, ¿por qué no lo hacemos en tener mejores investigadores? ¿Por qué no lo hacemos en depurar la policía desde el gobierno? ¿Por qué no lo hacemos en echar horas de discusión y análisis en esos corruptos que, como dice el doctor Dubón, todo el mundo conoce y se sacan? En cambio, hacemos un esfuerzo en traer asesores que no nos van a decir nada nuevo, nos van a decir, ¿quién dice que investiguen. una cosa es sustituto de la otra? Por supuesto que hay que depurar la policía, y ya. Pero sacar 3.000 investigadores implica aumentar la carga tributaria a la que ustedes se No oponen. necesariamente. ¿Y de dónde va a No salir la necesariamente. plata para hacerlo? Bueno, es muy Si no fácil. la despilfarra, Es o muy como la han fácil. despilfarrado, por ejemplo, en contra del Obviamente. texto constitucional, dándole indemnizaciones a supuestos perjudicados del conflicto armado cuando la Constitución lo prohíbe, y arrogándose la representación del Estado que corresponde al Procurador Es General de la una- Nación en esa materia. Es una obligación institucional de todo Estado, y todo Estado democrático lo ha hecho. La Me- Constitución Me parece extraño dice- que en Guatemala dice que la está gente se prohibido. avergüence de las pocas cosas que Guatemala ha avanzado para el concierto de las naciones. Tener un órgano, todos estamos aquí diciendo de que el sistema de investigación nuestro ha colapsado. Entonces hay que reestructurarlo, hay que fortalecerlo, hay que ponerle más dinero, más recursos, hay que aumentar la base tributaria, pero lo más importante es que tener la voluntad política para reestructurar por lo menos a toda la Policía Nacional Civil e incluso a otras instituciones del Estado también. Tener un órgano asesor que ayude a la investigación, ¿en qué afecta? Favorece. Yo lo que veo es que en Guatemala se le tiene miedo a la transparencia, que hay un órgano asesor internacional que investigue y pueda observar libremente los hechos. Eso es encubrimiento. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Mire, Yo no creo que las sea. mayores Rechazo fraudes absolutamente. últimos, los Rechazo mayores- absolutamente. Sí, organizaciones corruptas. La ONU es de las organizaciones más corruptas del mundo. Acabamos de ver el negocio que hizo el expresidente, sí, con su propio hijo, por ejemplo. ¿Qué nos va a venir a nosotros a presumir de transparencia a la ONU a Guatemala? Hágame favor. Y el despilfarro del presupuesto es evidente. No se asignan los recursos a las prioridades que deben asignarse. No se necesita crear más impuestos. Lo que se necesita es tener Guatemala- estructurado jerárquicamente Yo cuáles no- son las cosas, las funciones esenciales del Estado. Yo no voy a como defender a la seguridad y ONU porque no justicia. vengo a hablar en nombre de la ONU, no me interesa defender a la ONU. A mí lo que me interesa es formular la necesidad y la urgencia de una asesoría. Y yo insisto con los ejemplos. Si Guatemala tiene asesoría internacional en el tema de salud, tiene asesoría internacional en el tema financiero con el Fondo Monetario, tiene asesoría internacional en otros temas, ¿por qué no va a pedir asesoría en este tema? ¿Qué le asusta a la gran gente? duda es que esa asesoría pueda Sí. realmente resolver el Sí, problema. señor, y No, ahí ese no experiencia resuelve, que- no, Dionisio, el problema lo tenemos que resolver nosotros, yo estoy de acuerdo. Y El eso problema es lo es de que no está voluntad sucediendo, política. ¿verdad? Y el Eso problema no, es de que, no. entonces una idea Tenemos como la CICIG, que al podría que era ser buena. al que era director de la SAIA, de investigaciones del Está preso narcotráfico, en está Estados preso en Unidos. Virginia Así es. con su Sí, subdirector. sí, es una tragedia. Y el director Tenemos de que ir a investigaciones- publicidad y volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y CICIG. Bienvenidos a Libre Encuentro y CICIG. Bueno, yo abro la mesa porque evidentemente la CICIG es un tema polémico y la gran pregunta es si va a resolver realmente el problema o no, cuando la verdadera crisis está en que no se ve ningún esfuerzo serio por resolver el problema de fondo, que es nuestras instituciones de justicia y de seguridad. Sí, mira, doctor, solo un tonto podría oponerse a la asesoría. Sí, yo no estoy contra la asesoría, al contrario. Pero lo que pasa es que aquí se dice que la CICIG no es lo que ahí dice que es. Una cosa es decir que es un simple órgano de asesoría y otra, de la lectura del convenio se ve claramente que no es un simple ente de asesoría. ¿Cómo interpreta a eso, usted? a eso es lo que nos estamos nosotros refiriendo, porque ellos tienen una autoridad funcional totalmente independiente, lo nombra la ONU y a ellos les rinden cuentas, ni siquiera al gobierno, porque ahí dice que la obligación del comisionado lo dice claramente el convenio.
es rendirle informes únicamente a quien lo nombró, que es el secretario general de la ONU. Y elaborar recomendaciones para el gobierno. Y si el gobierno no cumple con las recomendaciones, se van. Y por ejemplo, le puede exigir a un funcionario público información que constitucionalmente no debe dar, y si no se la da, le incoan un procedimiento administrativo sancionatorio y pueden acusarlo penalmente. Entonces, todo el sometimiento de la autoridad pública en Guatemala a este organismo internacional es evidente. Entonces, así no se puede. Que vengan asesores, por supuesto. ¿Y quién no quiere terminar con el crimen? Por supuesto. Lo que no queremos es pasar por encima de la Constitución y sobre todo destruir un incipiente Estado de Derecho. Hay que fortalecer las instituciones, no debilitarlas. Y la CICIG debilita las instituciones. Yo creo que es por eso es tan importante, ¿verdad?, la consulta que está haciendo el Congreso de la República a la Corte de Constitucionalidad, así como se hizo con el acuerdo de CICIAX. La Corte de Constitucionalidad tendrá que decir al final de cuentas si hay una compatibilidad o no del acuerdo de esta Comisión Internacional contra la Impunidad, que ese es el nombre, porque yo creo que ni siquiera hemos mencionado cómo se llama, ¿verdad? CICIG, pero esa es Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sí, ¿en qué es otros compatible países o no. existe una CICIG? En ningún otro. Guatemala solo hay un ejemplo. Qué vergüenza. Es la primera iniciativa que se ha planteado así, y solo hay un caso parecido, que es el del Líbano, donde el gobierno del Líbano, ante el asesinato de su primer ministro, pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establezca una misión de investigación penal de un delito nada más, que fue ese asesinato, y se hizo. Es lo más parecido que hay, pero no es exactamente lo Casi mismo. solo por dignidad debiéramos los guatemaltecos resolver nuestro propio problema, ¿verdad? Si pudiéramos, ser a mí el lo único que me país del preocupa- mundo con una institución como esa. Para mí lo que me preocupa es terrible. Perdón, licenciado Fuentes, pero aquí lo que me preocupa es el argumento que esto debilita al Estado. Primero, esto está dentro del marco constitucional y como dice el licenciado Fuentes, lo dirá la Corte. Pero además es un convenio internacional con Naciones Unidas de asesoría técnica, como muchos que se puedan hacer en otras materias, salud, educación, con UNESCO y cualquier otro tipo de Ahora, colaboración. si bien usted le llama asesoría, según hemos leído, Pero el eso iba a convenio decir, es un poco tiene más... un mandato de investigación, sí se vuelve un órgano de investigación, eso es real, es un órgano de investigación sobre cuerpos ilegales, es de asesoría porque es para asesorar al gobierno en cómo desmantelar. Para mí, el asesinato de los parlamentarios salvadoreños a partir de policías miembros del DINC como unidad operativa es la prueba más clara y más reciente de esos aparatos clandestinos. Pero podemos citar el asesinato del gobernador de Sololá, de Julito Urrea, o de un comisario de la ORP de Chantla. Hay una serie de ejemplos que se pueden citar. Los aparatos clandestinos están funcionando al interior del Estado y no los estamos deteniendo. Entonces, ¿quién es el que quiere frenar esto en este momento y por qué? El gobierno. ¿Por qué no destaparlo? El licenciado Fuentes fue el comisionado presidencial para la reforma política y salió corriendo al tercer o cuarto mes, porque se dio cuenta que la voluntad política sobre ese tema, que debió haber sido el tema más importante de ese gobierno, ese es un tema se quedó en el olvido. Absolutamente válido. El ACICIG está por 2 años y por 2 años, y probablemente prorrogado 2 años más, pasa por 2 o 3 gobiernos, tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política, de nada sirve la asesoría de cualquier parte. Pero el problema es precisamente eso. Hay voluntad política no solo para quedarnos en una coyuntura de una asesoría temporal, o va a haber voluntad política para que verdaderamente le entremos a la estructura. Así es. Que verdaderamente cambiemos este estado clientelar. ¿Verdad que acaba el Congreso de aprobar una ampliación presupuestaria de 10,000 millones de quetzales que no se sabe para dónde van a ir? Y que se ha dicho dentro del mismo Congreso que no hay transparencia ni control sobre esos 10,000 millones de quetzales. Plata hay. Lo que pasa es que no se está reorientando verdaderamente a donde debe ir, Si hasta que el es momento, precisamente ¿no? al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. Mira, Mario, si hasta el momento no ha habido voluntad política, ten la seguridad que no lo va a haber en el poco tiempo que falta, que ya están todos viendo cómo empacan sus cosas. Ahora, es lamentable que para gobernar este país se esté enviando todo a la Corte de Constitucionalidad, como que los organismos del Estado no conocieran la Constitución y no pudieran interpretarla, y nosotros los ciudadanos tampoco. Se le está dejando otra vez a la Corte de Constitucionalidad la decisión de si eso es constitucional o no. Si nosotros como guatemaltecos conocemos nuestra Constitución y sabemos qué la viola y qué no la viola, independientemente de lo que diga cualquiera.
no asumir la responsabilidad que corresponde al funcionario para definir si algo es inconstitucional o no, es lamentable, y particularmente porque los incentivos perversos para el nombramiento de magistrados han politizado la Corte, y los fallos también, lejos de ser jurídicos, que deben serlo aunque tengan efectos políticos, son puramente políticos. Entonces, otra vez caemos de nuevo a la imposibilidad de resolver el problema. Yo solo quiero soltar 3 puntos porque nuestros oyentes, como decía el doctor Fuentes, están oyendo CICIG y a lo mejor nadie ha leído el documento de la CICIG. El señor Larrue habla de asesoría. Uno dice solicitar a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los órganos, de los organismos del Estado y sus entidades, documentos, informe. Eso no es asesoría. Otro dice, la CICIG tendrá la facultad de concertar acuerdos con otros estados y organizaciones internacionales, facultad adscrita exclusivamente al Estado o al Gobierno y posteriormente ratificado en el Congreso como marca la Constitución. Y el tercero dice libertad de acceso sin restricción alguna a todos los lugares, establecimientos e instalaciones, tanto civiles como militares, penitenciarios y de detención sin previo aviso. Eso no es asesoría, ese es el tema. No es una asesoría, es una maquinaria que está por encima o paralela al Estado, yo me atrevería a decir que por encima, según esto, y lo peor, nos va a distraer la atención en vez de focalizar la atención en la estrategia 15 años de nosotros mismos arreglar nuestros problemas. Yo quisiera decir 2 cosas, y primero respondiendo a lo del mandato, es un órgano de investigación, ese es el mandato, de investigación de los cuerpos ilegales y de los aparatos clandestinos, para asesorar al gobierno en cómo desmantelarlos. No entiendo porque yo veo que a la gente le asusta cuando se habla de investigación. Y por supuesto que va a negociar con otros gobiernos. Si las transferencias internacionales del narcotráfico vienen de Colombia, van para México, van a Estados Unidos, van para el norte, por supuesto que parte de la investigación va a ser financiera y va a ser internacional. Ese es uno de los temas y eso es lo que queremos nosotros que asusta de la CICIG. Si la idea es que nosotros en el país no tenemos un órgano de investigación con esas capacidades, se vuelve un órgano nacional con la ratificación del Congreso dentro del marco constitucional, porque yo sí estoy de acuerdo que nunca que salirse del marco de la ley, pero esto está dentro del marco de la ley y la ratificación del Congreso lo diga. Sí comparto que no hay que mandar cada legislación y cada decisión a la Corte de Constitucionalidad. Aquí quiero manifestar y reiterar mi total confianza en la actual Corte de Constitucionalidad. Creo que son gente muy proba y muy capaz y total confianza en su decisión, pero sí creo que es equivocado mandar. Yo creo que esto lo debió haber resuelto el Congreso, después que impugnara a quien quisiera impugnar, pero esto lo debió haber resuelto el Congreso con su sano criterio, sin necesidad de mandarlo a la Corte Constitucional. Y por último, solo quisiera decir lo del Estado, que decía el licenciado Fuentes, lo comparto plenamente. Aquí lo que estamos hablando es de una reestructuración o refundación o reconstrucción o reingeniería, le dicen algunos del Estado. Por ejemplo, este es un Estado que no solo no investiga en el tema penal, no tiene órganos para investigar porque la misma Dirección de Investigaciones Criminales está en eso. Los fiscales mismos dependen de la investigación policial, que es una de las debilidades del sistema nuestro, que en otros países. Ni pantalones, ¿verdad? Pero yo sí quisiera, solo quería mencionar un ejemplo que a lo mejor es un poco jalado, pero en el tema bancario, por ejemplo, dentro del marco de la ley se hablaba mucho del secreto bancario y el marco de la ley y todo lo demás. La verdad es que tuvimos un sistema bancario que tampoco investigó a los bancos. Lo pongo porque este es un ejemplo que nuestros oyentes que nos están oyendo en este programa lo van a entender. El Estado debió haber investigado y haber descubierto. Que no es el que nos ocupa. El que nos ocupa es una investigación criminal que corresponde al Ministerio Público, cuya función es indelegable. Yo veo que hay más miedo de que no se apruebe la CICIG de que se apruebe. Yo casi puedo percibir que hay más miedo de que no se apruebe, porque si se aprueba, pues va a ser otro organismo más de los muchos que tenemos aquí, pero en este caso la diferencia la hace el hecho de que se le está dando poderes omnímodos de investigación sin sujeción a la ley a alguien que ni siquiera tiene la menor responsabilidad de ninguna clase para ejercer función pública y para ejercer poder en el país. Eso es lo que la hace inconstitucional. Tenemos que ir a publicidad, volvemos en un momento para nuestro segmento final. Bienvenidos a Libre Encuentro y la CICIG. ¿Y entonces? Yo quisiera responder un poco a eso. Las inmunidades diplomáticas que tienen son las que tienen todos los organismos, tanto embajadores como organismos internacionales. Es el acuerdo sede que tiene Naciones Unidas. No tiene ni más ni menos, no se le está dando ninguna calificación. Tiene poderes de investigación, pero no penal. ¿Cuánta gente traería la CICIG si se aprueba y se implementa en Guatemala? De 3 a 5.
Todo el resto del personal sería guatemalteco y el pueden ser- guatemalteco no gozaría de ¿Qué pueden inmunidad. ser de 3 a 5? ¿Pueden hacer 3 a 5 personas con un problema del tamaño que tenemos aquí? Por lo menos empezar las investigaciones que aquí no se han empezado, porque yo sí creo que Ya. es un paso adelante. Yo insisto que la CICIG es nada más una forma de echar a andar el motor. Comparto que la justicia es problema nuestro y fortalecerla es nuestra voluntad, pero también uno puede tener ayudas iniciales. Hoy, si tenemos a la Zahía presa en Virginia, si tenemos al DINC preso y después ejecutado terrible. en las cárceles, en el Boquerón, Terrible. entonces perdóneme, pero entonces ¿quién lo va a hacer aquí? Yo realmente creo que en Guatemala se le tiene miedo a la investigación. Si no es aprobada la CICIG, lo que me preocupa es que entonces Guatemala va a quedar igual. Va a quedar tal y como está. Imagínate, en impunidad. tenemos investigadores limitados, un número limitado de investigadores, y muchos de los investigadores están metidos dentro del mismo crimen organizado. Entonces, estamos verdaderamente en las tablas, pues necesitamos de urgencia, ¿verdad? Hacer una Resolver. convocatoria a nivel Sí, el nacional tema es, y si la para CICIG entrarle a tampoco un problema resuelve nada. estructural, ¿verdad? Yo permítame poner esto en blanco y negro, y creo que el señor Frank lo ha dibujado. Van a venir 3, 4, 5 personales extranjeros y el resto guatemaltecos. Con las mismas inmunidades. Con las No, mismas- tiene- bueno, no, no, sí, aquí no, lo no, dice, Guatemala- no, aquí lo no, dice. con ellas o guatemaltecos sin no ellas. gozan de inmunidad. Pero el tema de fondo no es la inmunidad. El tema es, ¿por qué no dejamos a esos 4 o 5 y agarramos ya desde el gobierno, con la voluntad política, a esos guatemaltecos que va a traer la CICIG y empezamos a resolver el problema? Necesitamos 3 extranjeros que vengan a organizarnos los guatemaltecos. A mí se me ocurre otra reflexión mucho más malévola. ¿No será que hay gente que quiere investigar más allá de lo que los organismos del Estado investigan y tienen que buscar fórmulas extranjeras para empezar a ejercer ese poder de investigación que ahora, por no ser funcionarios públicos, no tienen? Porque si toda la base de la CICIG es guatemalteca, mi pregunta es, organicémonos ya, mañana mismo, hagamos la CICIG nacional. Esa sería mi propuesta alternativa. ¿Por qué no sale la CICIG nacional, a cargo de quien sea, con esos guatemaltecos que van a servir a la CICIG internacional? ¿O realmente necesitamos un experto internacional que nos coordine? Hay una propuesta que elaboró COPREDE que se llama la propuesta de la CICO, que es la Comisión de Investigación del Crimen Organizado, que es una comisión nacional. No se ha hecho pública porque no se había lanzado. La propuesta está hecha. No solo en la CICIG se está pensando, también en crear una comisión de investigación que esté adscrita a un organismo de Estado y que sea de gente proba y también a nivel nacional. Si se está pensando en la formulación de alternativas bajo la Convención de Palermo, dicho sea paso, para tener la cooperación internacional. Pero la idea es que en este momento lo primero que se empezaba era por la asesoría. Se está criticando la asesoría antes de que empiece, cuando lo que estamos viviendo es lo contrario. Lo que estamos viviendo son las falencias del Estado, como decía el licenciado Fuentes, la debilidad del Estado. Entonces no nos podemos quejar de algo que no hemos probado siquiera. Quejémonos de lo que nos está Llevamos pasando. 10 años Y de- probando este No, tipo no, de y de- asesoría. no es cierto, nos porque estamos esto no ha quejando existido. de la asesoría, nos Del- estamos quejando de la violación constitucional No y hay del violación. atropello de nuestros derechos. Por un lado. Por otro lado, es falso que vengan a ejercer funciones diplomáticas esas gentes a Guatemala. Vienen a ejercer poder, vienen a ejercer función pública, tienen que prestar juramento de fidelidad a la Constitución para poder ejercerla y tienen que ser responsables si fuera el caso de que pudiera darse. No podemos nosotros decir que vienen a ejercer funciones diplomáticas para darle este tipo de inmunidades. Eso es falso. Yo creo, en conclusión, que la decisión de Guatemala hoy es o estamos dispuestos a destaparlo todo o el hoyo de la zona 6 se va a volver simbólico de los que nos está pasando a toda Guatemala. Es decir, yo sí creo que lo de la Zahía, lo del DINC, lo de los parlamentarios salvadoreños nos vino a reventar en la cara para probar la Ahora, crisis. Y licenciado hoy Larrey, o cuando- investigamos y aclaramos o Guatemala Mira, sigue ahora, igual sumida en impunidad. lo peligroso es de que usted y otros miembros del gobierno estén teniendo tanta esperanza con 3 o 5 técnicos o expertos que puedan venir a Guatemala, cuando el problema que tenemos no se resuelve desde ahí, ¿verdad? Insisto, el tema del CICIG a solas, sin que se esté hablando seriamente de la gran reforma política que el país necesita, la gran reforma constitucional para resolver de fondo los problemas estructurales del país, realmente Me encantaría, Dionisio, es que el muy próximo peligroso. programa lo hagamos sobre la reforma del Estado. Yo comparto eso. Yo creo que aquí estamos hablando de un tema que es el de seguridad ciudadana y el de impunidad en cuanto a la justicia. Pero yo sí creo que tenemos que pararnos en este momento en Guatemala y pensar en una reforma estructural de todo el Estado. Precisamente, mira, el sistema no funciona. Venga quien venga, no va a funcionar. Y si los funcionarios públicos que tenemos no han resuelto el problema, tampoco lo van a resolver. No, y los siguientes culpables de nuestros problemas van a ser la comunidad internacional porque trajeron a CICIG y no resolvió, funcionó. ¿verdad? En fin, el tema es complejo, polémico, esperaremos la opinión de la Corte de Constitucionalidad.
Yo creo que el objetivo sí es común en este caso, sin embargo, pues las formas están diferenciadas. Lo que sigue siendo verdad es el problema trágico que viven los guatemaltecos cada uno de los días de su vida en la vorágine de violencia y desorden y muchas veces, muchísimas veces, falta de justicia que hay en nuestro país. En todo caso, adelante con la batalla y gracias por el aporte. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias.